Vamos a revisar esta semana unos contenidos que le hacen secuencia a lo que se ha estado revisando de variable aleatoria. En este caso vamos a ver las características que se pueden obtener de las variables aleatorias más allá de sus distribuciones de densidad de distribución. En este caso serían los momentos de variable aleatoria y comenzaremos con la medida por más conocida, ¿sí? Que es la del valor esperado, la esperanza, que su contraparte en estadística 1 era la media. ¿Sí? En este caso, nosotros consideramos una variable aleatoria X como si fuese una población estadística. Sí, es una población. Y esa población puede tener asociado parámetros. Entonces se acuerdan de eso de estadística descriptiva. Y uno utilizaba un estadístico, una medida, como en este caso la medida aritmética, para tratar de representar y describir esa población. Nosotros en probabilidad llamamos a población a la variable aleatoria X. Sí, en este caso vamos a tratar de hallar la medida poblacional, el parámetro de la población, que sería en este caso la esperanza de X. Sí, la muestral o la representación de la muestra va a ser eh, la medida aritmética como lo normalmente se utiliza, aunque hay otros tipos de media, que ya eso se escapa de nuestra materia de discutir esos otros tipos de medidas que hay, o en todo caso la ponderada, ¿no? En función de lo que se esté presentando. Entonces vamos a ver primero ese valor esperado, que es ese valor central, ¿sí? Asociado a las poblaciones de estadísticas. Tenemos que sea X una variable aleatoria cualquiera, se llama esperanza de la variable aleatoria X y es representada por el operador esperanza, tal que para el caso discreto, ¿sí? Recuérdense que en las variables aleatorias discretas se va a utilizar la sumatoria como medida de acumulación de probabilidades. Se tiene la esperanza, la suma para todo valor de X por la función de masa. ¿Sí? Y para el caso continuo va a utilizarse, como todas las variables aleatorias continuas, se va a utilizar la integral. La integral que va en todos los reales de x por f de x, ¿no? Que sería la función de densidad. Y al final les estaba comentando que la esperanza, el valor esperado, es ese valor central. Si nosotros tenemos un conjunto de datos, ¿sí? La esperanza va a ser ese punto intermedio hacia donde todos los datos van a ir concentrándose. Ustedes van dándose cuenta que, por ejemplo, en este número de puntos, si son datos que yo estoy representando, ¿sí? En este caso porque tendría dos observaciones, dos variables. Todos se van concentrando a la media. Si fuese más bien que tengo solamente una variable, eso sería una recta y yo tengo varias observaciones. Varias observaciones en varios lados y tengo que al final la media está acá. ¿Sí? Los valores de la variable van a estar acercándose lo más posible a esta media. Cada vez que uno vaya midiendo la variable aleatoria o vaya ejecutando la variable aleatoria, los valores van a ir tendiendo a estar alrededor de esta media o este valor esperado, que nosotros llamaríamos valor esperado, o también se le puede llamar esperanza. También se le puede aplicar el valor esperado a transformaciones de las variables aleatorias, es decir, que nosotros a una variable aleatoria le aplicamos una función. Por ejemplo, tenemos x, pero también podemos tener una y que sea igual al logaritmo neperiano de x, por ejemplo. O una y que sea igual a x al cuadrado. Sí, esas son las transformaciones. Pues la media, la esperanza, ¿sí? Va a ser para esa transformación idéntica en la forma en que se estaba calculando la esperanza anterior, pero en vez de colocar a la x multiplicando la función de masa o la densidad respectivamente, se va a colocar la transformación. Ese sería el cambio. Lo que colocas es la transformación. Es decir, que si fuese la esperanza de x cuadrado, aquí pondrías x cuadrado y aquí pones x cuadrado. Si fuese el logaritmo neperiano de x, pones el logaritmo neperiano de x y así, en vez de poner, como en el caso anterior que tenemos acá, nada más el valor de la variable aleatoria en específico que se está contabilizando ahí. Propiedades de la esperanza.
Y antes de decir algo sobre las propiedades de la esperanza, que quede claro, las propiedades que están en esta diapositiva son las propiedades de la esperanza. No inventen propiedades. ¿Sí? Son varias. Hay varias condiciones. Hay algunos casos que ustedes se pueden encontrar que no son propiedades y no empiecen a asumir propiedades de la nada. ¿Sí? Entonces tengan cuidado. Teorema dice, si X es una variable aleatoria cuya esperanza existe, las esperanzas pueden no existir. Y eso principalmente ocurre cuando tenemos dominios o valores de la variable aleatoria que pueden tender a ser infinito. Recuérdense las series infinitas, ¿no?, que estuvimos viendo en variable aleatoria discreta. Esas pueden converger o diverger. Si diverge, eso quiere decir que realmente eso se aproxima hacia infinito o a menos infinito, la suma, y por ende la esperanza no existiría en la variable aleatoria discreta. Lo mismo puede ocurrir con las integrales, ¿sí? Porque cuando van hacia el infinito o hacia el menos infinito, que no converja la integral, sino que diverja y bueno, la esperanza no existe. En este caso suponemos que la esperanza existe. Sean G1 y G2, dos funciones tales que G1 de X y la esperanza de G2 de X existe, porque puede existir la esperanza para la variable aleatoria, pero puede que para una transformación no exista. Y C, una constante cualquiera, entonces tenemos lo siguiente. La esperanza de una constante es igual a la constante. La esperanza de la constante por la variable aleatoria es la constante por la variable aleatoria, por la esperanza de la variable aleatoria. La suma de esperanza, sea cual sean las transformaciones que se hagan, ¿no?, va a ser la esperanza de la suma, va a ser la suma de las esperanzas. Si tenemos que X está entre A y B, entonces, o sea, la variable aleatoria, el valor de X va a estar entre A y B. La esperanza tiene que estar entre A y B. Es decir, por ejemplo, supongan que A es el mínimo valor que pueda tener la variable aleatoria y B es el máximo valor que pueda tener la variable aleatoria. La esperanza no se puede ir del intervalo. Si no tiene sentido, porque al final la esperanza, como le estaba diciendo, es ese punto central, porque es una medida de tendencia central, hacia donde se ubican los datos. Entonces debería estar dentro del dominio del rango de la variable aleatoria. Y si tengo dos transformaciones, ¿sí?, donde el resultado de una transformación es menor al resultado de la otra transformación, pues las esperanzas van a cumplir con la misma relación para todos los valores de X. Otra parte de las propiedades, si tenemos x1, x2, xn, que son variables aleatorias independientes, ya nosotros discutimos los temas de independencia, ¿no? Entonces, la esperanza de la multiplicación de las variables aleatorias es igual a la multiplicación de las esperanzas. Y que quede claro, las variables tienen que ser independientes. Si las variables no son independientes, ¿sí?, esto implica que esta propiedad no se cumpliría. Entonces tengan cuidado, la variable tiene que ser independiente, se tiene que decir en el ejercicio, se tiene que poder demostrar que la variable aleatoria es independiente. La esperanza del valor absoluto, el valor absoluto de la esperanza de X es menor o igual a la esperanza del valor absoluto de X. Si X1, X2, Xn son variables aleatorias, se tiene que esto sería una combinación lineal de valores aleatorios, ¿sí? ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Aquí se están aplicando las dos propiedades. Se está aplicando esta y se está aplicando esta, la de la multiplicación de una constante por la X y la de la suma de variables aleatorias. ¿Por qué? Porque aquí al final se está sumando variables aleatorias. Aquí tienes a sub 1, esperanza. X1 más, vamos a hacerlo rápido, a sub n, xn, ¿no? Por propiedad de esperanza se sabe que la suma de variables aleatorias, porque ya eso lo vimos antes con propiedades de las variables aleatorias, una constante por una variable aleatoria sigue siendo una variable aleatoria. La suma de variables aleatorias ya vimos que es igual a, la esperanza de la suma de variables aleatorias es igual a la suma de las esperanzas.
Y tenemos que cuando estamos multiplicando una constante por una variable aleatoria, la constante puede salir del operador esperanza. ¿Sí? Tenemos esto. Esto al final no es otra cosa que la suma de igual a 1 hasta n de los a sub i por las esperanzas de x sub i. Entonces se queda claro que se aplica. Esto sería una combinación lineal.